Ayer conocimos expresiones de la ministra de Economía, Susana Arbeleche, de un aumento de la pobreza de un 2 a 3%. Si uno dice un 2 a 3%, le parece poco por la cifra, por ese 2 y 3, pero les debemos recordar a la población, a los televidentes, que si los números de pobreza al día de hoy, espero no equivocarme, estamos en un 8, o estábamos en un 8, un 7. 7,9. 7,9, bueno, gracias. Un 2 y un 3, estamos hablando de un 25, 30, 35% de ese global. Claro. Va a ser mucho respecto a lo que estábamos acostumbrados. ¿Cómo nos paramos frente a ese escenario, Sánchez? Pero bueno, es lo que le venimos diciendo al gobierno desde que comenzó la pandemia. Este parate que ha generado la pandemia en algunos sectores, por ejemplo el sector turismo, el sector servicios, el sector comercio, es muy importante, iba a ocasionar pobreza. Y el recorte presupuestal. Se han recortado partidas sociales. La reciente decisión del gobierno de modificar, por ejemplo, las bases de prestaciones con un índice distinto... Bueno, los anuncios de ayer acompañaron subir algunas cuestiones, mantener y subir en monto y en cantidad. ¿Crees que es suficiente? Bueno, toda ayuda es buena. Claro, toda ayuda es buena, ¿no? Yo no me voy a oponer a... Ahora, el tema también es cuál es la entidad de la ayuda, porque uno puede hacer como un saludo a la bandera y decir, estoy haciendo algo, sí, y en realidad no estamos haciendo nada y estamos dejando a la gente abandonada a su suerte, ¿no? Entonces, a ver, el gobierno rebajó las prestaciones del BPC, porque al modificar las BPC, no solo hizo que más gente pagara IRPF, sino que los que cobraban prestaciones del BPC le pagan menos, o sea, son los más pobres. Entonces, eso es lo que termina contribuyendo a que haya más pobres en el Uruguay. O sea, no es que hay más pobres en el Uruguay por generación espontánea. Hay más pobres porque hay una política económica que no ha protegido a los uruguayos. Bien, entonces discrepa con lo que dijo la ministra ayer en cuanto a que la consecuencia de estos índices de pobreza es la pandemia. Sí, la pandemia ha sido un efecto muy importante. Naturalmente, estamos en una pandemia que genera dificultades. Usted me marca una acción específica que Sí, pero el problema es que la pandemia es un evento extraño, se instala en el país, nos genera un montón de problemas. Ahora, el gobierno puede seguir echándole la culpa a la pandemia o a la herencia, porque en realidad las consecuencias de la pandemia son más grandes, más fuertes y más dolorosas en la medida en que las herramientas que tiene un gobierno para atender esa situación son pobres. Porque esta es la realidad, es decir, vamos a tener ese nivel de pobreza no porque no podíamos haber hecho otra cosa. Si hubiésemos hecho otra cosa en términos de política económica, no tendríamos esos números. Entonces, hay una decisión del gobierno, de una política económica donde el gobierno se ha concentrado en decir, yo quiero ahorrar, yo quiero recortar, y de hecho, a los primeros días de enero, la señora ministra de Economía se alegraba de que había hecho un conjunto de recortes. Fíjese, la ministra se alegró de que había planificado que el fondo COVID-19 gastara 700 millones y gastó 500 y pico. Bueno, las consecuencias están ahí. Las consecuencias están entonces que al no asistir a las familias, hay más familias pobres. Y todos sabemos lo que pasa cuando se va en ese camino de avanzar en la pobreza, la marginalidad. Es decir, la destrucción que estamos generando de personas, de nuestra comunidad, después se ven a largo plazo, ¿no? Este es un problema serio. Ahí está. Le iba a preguntar si se quedaba con ese anuncio del 2 o 3, o el Frente Amplio maneja, por ejemplo, proyecciones, datos. Hoy es capaz que lo saco apurado porque ahora hay que salir a contrastar ese 2 y 3, ¿no? Sí, igual ese 2 y 3 ¿no? Es un número muy grande, ¿no? Por eso. Es un número gigantesco. Ya el Instituto de Economía el año pasado había hecho estimaciones en función de las medidas que había tomado el gobierno de aumentar las tarifas públicas, de aumentar los impuestos, cuál iba a ser el impacto en la pobreza. Y el Instituto de Economía decía, bueno, el impacto de estas medidas en la pobreza va a ser el incremento de 100.000 personas más pobres. Ahora, lo cierto es que nosotros el año pasado, si nosotros miramos el 2020 comparado con el 2019, hay 60.000 puestos de trabajo menos. O sea, puestos que antes existían y hoy ya no están. Más. Y eso es porque no logramos atender esa situación. Fíjese que hasta el día de hoy no se ha decretado la emergencia en el turismo, cuando ha sido devastador la situación del turismo. Sí. ¿Y sabe cuál es el problema más grave para el Uruguay de esto? Que a mí es que más me preocupa. Además de la pobreza, por supuesto, que genera todo esto, naturalmente, hay otro fenómeno económico que a mí me preocupa. Esta situación de parate en la economía genera una extranjerización de nuestras capacidades productivas. Porque los pequeños empresarios uruguayos
no tienen espalda para resistir y cierran sus puertas. Exacto. Y lo que va a haber es un proceso de concentración. Acá van a venir grandes cadenas a comprar, Aprovechar el momento. regalado, para esperar que esto termine y luego hacer mucho dinero y llevárselo del país en el futuro. Entonces, el no haber asistido a la industria nacional, el no haber fortalecido las políticas para defender eso, nos va a llevar a que se nos siga extranjerizando nuestras capacidades productivas. Y yo creo que ese es un enorme error para el país. Porque un empresario que está en este departamento es floridense, tiene la camiseta puesta. Pero si mañana viene una gran cadena, las cadenas internacionales no tienen corazón. Está en discusión aquí en Florida de eso mismo. Incluso. Por eso mismo. Entonces, este es el gran problema. Al faltar políticas para defender a la industria nacional, y lo que termina pasando es que cierran sus puertas, venden, se concentra, nos manejan la economía desde afuera, y eso no nos permite tener una estrategia de desarrollo nacional que sea inclusiva, que piense en el país, que piense en su gente. Entonces, este es el otro efecto tan complicado, que por eso yo creo que hay que tener propuestas rápidas, para por lo menos sostener esta caída, darle un paraguas a la gente, ¿no? Y que no siga en este proceso. Por eso para nosotros es muy importante que se discuta ahora en el Parlamento estas medidas, que pueden ser estas o pueden ser otras, ¿eh? Yo estoy dispuesto a discutir cualquier herramienta, no me importa sacar mi ley. Lo que me importa es que haya una herramienta para atender a la pequeña y mediana empresa. Entonces, si hay otro partido, otras bancadas, como hay otras ideas que están en la vuelta, sí, sentémonos, acordemos y votemos rápido para que estas medidas lleguen rápido, porque estos problemas están pasando todos los días en el Uruguay. Sí, o sea, hay cierto nivel de la población al cual no necesitamos darle el mensaje o aclararle el mensaje, pero que todos los sectores, o por lo menos la mayoría de los sectores de los partidos políticos, estén con la preocupación arriba de la mesa, quiere decir que se conoce la proyección de la realidad que se viene. Bueno, ojalá que se pueda solucionar o por lo menos paliar, ¿no? Porque es algo inevitable igual. No, hay ese problema, pero nosotros tenemos que defender a los bolicheros uruguayos. Porque me parece que acá hay una cuestión de causa nacional también. O vamos a terminar siendo gerentes de las transnacionales. Esa es la idea de nuestra burguesía nacional. No, tenemos que defender a los que son del país y están allí y los necesitamos para seguir invirtiendo y seguirnos desarrollando.